Bueno, efectivamente estamos con Natalia Carrau. Muy buenos días, Natalia, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. ¿Bien? Bien, un poco resfriada, la verdad. ¿Sí? A decir la verdad, sí. Es lo que le pasa a uno cuando se va de viaje. Sí, bueno, sí, o cuando cambia el clima, no sé. No, yo digo cuando tiene mucho trabajo, todas esas cosas que pasan. Sí, bueno, no me envidies, No, por favor, al contrario. Es un gustazo saber que estás siempre en actividad y que estás aquí compartiendo con nosotros hoy para analizar un poco lo que fue la primera vuelta de las elecciones en Ecuador, que se abre allí un panorama bastante incierto, ¿no? Sí, podríamos estar hablando de Argentina, ¿no? Pero bueno, como todo el mundo y como siempre, porque la verdad es que, bueno, lo que pasa en Argentina siempre nos da bastante para hablar. Y del periodismo en Argentina también. De todo, pero, y bueno, y siempre está conectado con temas que son transnacionales y de política internacional y que nos importan porque es de la región y es nuestro país vecino y también pueblo hermano. La asunción del próximo gobierno, ¿no? Porque, digo, también esto de los presidentes ha estado en debate, ¿no? Si viene o no viene Maduro. Sí. Y no, si viene o no viene Milei. Sí, y a quienes le extendemos invitación y a quienes no, y a quienes decimos que mejor no estén y que no los queremos en nuestra fiesta. Pero bueno, queríamos volver con Ecuador, no solo porque no alcanza siempre una columna tan breve para extendernos un poco en la realidad de un país. Recibir el reclamo. No, pero no es, o sea, porque bueno, el tiempo es el tiempo, claro. Entonces es muy superficial lo que podemos hacer en un análisis y la verdad que Argentina no es el único país que está prendido fuego en la región. No. La situación de Ecuador es alarmante por donde se vea, pero también hay esperanza de que Noboa no repita un nuevo gobierno, aunque un periodo entero sería ahora, no el año y medio que gobernó, por el juicio político, eso ya lo adelantábamos en la columna pasada. Me parece importante destacar que la esperanza que venían trayendo las personas que dejaron su testimonio en la columna pasada, un poco se ratificó y se alimentó con el resultado de la primera vuelta. Yo creo que quedó en un 0,5 de diferencia entre Luisa González de Revolución Ciudadana y Daniel Noboa, que es el actual presidente. Ahora, para esta segunda vuelta que va a ocurrir en abril, Noboa no puede estar en ejercicio de funciones, ahora sí tiene que está forzado a dejar la presidencia y que lo tenga la vicepresidenta o quien designe, quien esté en ese cargo, porque la vicepresidenta había sido casi que un exilio forzado que le habían obligado. Pero bueno, más allá de eso, y me parece también valioso mostrar cómo el margen de la primera vuelta fue tan pequeño entre los dos principales candidatos, siendo que, y esto lo decía todo el mundo, que Noboa había puesto a funcionar todos los recursos del Estado, claro, y había utilizado toda la institucionalidad del Estado para hacer propaganda política de cara a esta primera vuelta. Pero nosotros nos queríamos concentrar en esos testimonios, ¿no? Traíamos por escrito y los leímos en la columna pasada la percepción de Pablo Fajardo y la percepción también de Marcela Arellano. Marcela Arellano es sindicalista, es de la CEOLS, ¿dónde lo tengo acá? Porque nunca me acuerdo cómo es la Confederación la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, y Pablo es de UDAP, que es la Unión de Afectados por Chevron Texaco, una organización que trabaja por la justicia ambiental y organiza también... Un tema que también has abordado aquí en este Exacto, y los dos me traían y conversamos con ellos y les pedimos como un análisis más en clave, ¿qué significaría un gobierno de Noboa, ya un periodo entero de Noboa para la clase trabajadora en las condiciones que hoy se analiza que está la clase trabajadora y lo que está sucediendo con los derechos laborales en Ecuador? Y por otro lado, para Pablo le preguntábamos qué sucedería con qué significa un nuevo gobierno de Noboa en términos de criminalización de líderes y defensores de la naturaleza, y también en términos de el capital transnacional que es señalado por ambos compañeras como un factor muy destacado del gobierno de Noboa, siendo que además Noboa viene de una familia de empresarios del sector bananero.
esa trayectoria que él tiene como empresario también lo pone en el centro y las inversiones de los beneficios, ¿no? En todo eso. Entonces, bueno, como para introducir el primer audio de Marcela, en términos de justicia social y de la clase trabajadora hay causas. El Ecuador es un caso en analizar en el Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo. Es un caso, ella se va a extender un poquito sobre esto. Es un país que está siendo denunciado por el no cumplimiento de los derechos laborales. Y también ha venido escalando la precarización laboral desde muchos puntos de vista, ¿no? No solo por el aumento de la informalidad, sino también por el aumento del desempleo y por el aumento de las personas que ejercen y cumplen con tareas no remuneradas. El primer audio que vamos a escuchar, Marcela hace una caracterización un poco más extensa de cuáles han sido los beneficios que el gobierno de Noboa le ha entregado y le ha otorgado a las inversiones extranjeras, cómo ha avanzado de manera sostenida en una trayectoria de privatización y de mercantilización, y pone sobre la mesa varios aspectos que caracterizan esa senda. Escuchamos, si estamos ahí con el audio, gracias Liber, el primer audio de Marcela Arellano. Daniel Noboa Sin representa a uno de los grupos económicamente tradicionales con mayor poder en el Ecuador. Ha logrado poner tras de sí a los grupos que están involucrados en la minería, en la agroindustria, que tienen intereses inmobiliarios, que tienen intereses también financieros, pero sobre todo el grueso de los grupos económicos con los que está teniendo control del aparato del Estado es el sector minero, agroindustrial, el sector pesquero, ¿no? Pero además él pertenece a una de estas familias que tiene intereses en estos sectores minero, agroindustrial, bananero, pesquero. Durante su año de gobierno impulsó varias iniciativas legislativas en torno, la primera ley que impulsó, ley económica urgente, hablaba de zonas francas, se aprobó las zonas francas, y el discurso era de mayor inversión. En la práctica se declararon varias zonas francas de empresas vinculadas con el mandatario, con la familia del mandatario, ¿no? En el sector bananero, palmicultor, pesquero, minero. Esta apertura de las zonas francas no solamente reduce los impuestos de estas empresas, sino además tiende a tener menor control laboral. Segundo, la segunda norma aprobada fue la inversión del sector privado en el sector energético, planteando una ley de no más apagones. Sin embargo, el resultado de esta norma lo único que está haciendo es la venta de empresas hidroeléctricas al sector privado. En este momento están transfiriendo al sector privado sobre todo las hidroeléctricas pequeñas. Bueno, me parece claro destacar un par de cosas que traía Marcela, porque también es como un poco el tono de lo que viene pasando en la región, ¿no? Primero, esta habilitación de las... ¿no? Sí, escucharon que mencionaba la ley económica urgente, ¿no? Y esa característica de gobernar por decreto, de utilizar y hacer uso de esa figura de la urgencia, de leyes de urgencia, de consideración urgente o de urgencia, para impulsar y empujar y presionar a cambios que son significativos y que deberían tramitarse de otra manera, ¿no? En una sociedad democrática y con cuestiones que son tan sensibles, ¿no? Otro aspecto que me parece... ¿Ibas a decir algo? No. Otro aspecto que me parece interesante es cómo él, viniendo de la industria bananera, del sector del banano, logra traccionar y poner detrás todos otros sectores que también son extractivos, fuertemente dominados por el capital transnacional, y los agrupa como parte de su alianza, ¿no? Y destaca el sector minero como uno de ellos, y ahí es como vemos cómo el capital transnacional está conectado entre sectores, tienen beneficios comunes con este tipo de instrumentos y leyes, y con un Estado que no está presente, que se ha retirado de la vida de las personas y no implementa políticas que están pensadas para el bienestar de la sociedad. Bueno, es nefasto el resultado. Y lo otro es el destaque que ella mencionaba respecto al sector energético, que es algo bien interesante para seguir mirándolo, ¿no? La crisis energética es brutal en Ecuador. Han pasado periodos en que el año pasado
de 14, 18 horas por día sin luz, y con la afectación que eso tiene para, no solo para pequeñas empresas que no pueden obtener energía de otra manera, sino también para la vida diaria, ¿no? La energía para quién y para qué. Para las personas que carecen de energía durante el día no pueden, afectan su alimentación, su educación, su trabajo, en general los derechos. El segundo audio que trajimos, que era el análisis que Marcela hacía respecto a la situación de las condiciones laborales y de los derechos laborales. Y ahí es bien importante prestar atención lo que ella plantea, no solo en términos de la precarización del trabajo, sino también en cómo el Ecuador ha venido profundizando la violación de los derechos laborales a pesar de las denuncias que tiene en espacios internacionales, ¿no? Y cómo eso implica un avasallamiento concreto de los derechos de las personas. Y esto es algo que, de tanto escucharlo, yo siento como que a veces lo pasamos por alto, ¿no? Porque es como que, ¿dónde no se violan los derechos laborales? En todos lados. Ahora, es brutal cuando vemos que los efectos que esto tiene en el trabajo y en la vida de las personas, ¿no? Y es importante destacarlo porque es un punto muy alto de la agenda de resistencia de las organizaciones en Ecuador, y es un punto en el que hay mucha expectativa de que un gobierno de Luisa González pueda resolver o atender de manera urgente también. Así que vamos con el segundo y tercero. En el ámbito laboral, como sabes, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT puso al Ecuador en la lista de 5 países con observaciones graves frente a la violación de la libertad sindical, particularmente del convenio sobre contratación colectiva. Durante el periodo de Noboa, el Ministerio de Trabajo incrementó la política antisindical, elevó la agresión al movimiento sindical. La ministra de Trabajo se convirtió en activista por la flexibilización laboral, está en una serie de acciones que atacan sobre todo a la contratación colectiva de los trabajadores del sector público. Bueno, bastante claro lo que dice Marcela y lo que traía sobre, los convenios colectivos que están siendo atacados, también los tratados internacionales que existen en la materia, ¿no? Que Ecuador es parte signatario de ello. Y como no solo se atacan los derechos del trabajo y no se pueden atacar solo los derechos del trabajo sin atacar las organizaciones sindicales, veamos lo que Marcela dice también respecto a la organización que se dan los trabajadores, ¿no? La vida sindical, qué es lo que está pasando con la vida sindical en Ecuador. Las organizaciones y la dirigencia sindical en este momento estamos enfrentando un momento de persecución y de criminalización sindical, que incluye despidos de dirigentes, no registros de directivas, entrega de vistos buenos, una campaña de desprestigio montada por el gobierno, por la ministra, y con serias repercusiones también en el trabajo que desarrollamos, ¿no? Pero además estamos en un momento muy complejo porque el Ecuador ha incrementado los niveles de violencia, de criminalidad en el mes de enero. El mes de enero fue el mes con más niveles de criminalidad. Marcela, ahora al final hablaba de esto de la inseguridad, que es un tópico que también está alto en la agenda, que es una preocupación de la ciudadanía y que está presente en la vida diaria. Ella me compartía algunas estadísticas que hablaban de que hasta el 14 de febrero del 2025, y solo tomando el periodo de tiempo que ha pasado del 2025, han habido 1.063 homicidios, y eso es brutal incluso para las estadísticas de Ecuador. Y si nosotros vemos en las noticias lo que está sucediendo en Ecuador, una de las cosas que aparece una y otra vez en la cobertura de noticias es el alto índice de homicidios, y además escandaloso, ¿no? Acá estamos muy preocupados por lo que esto está afectando a las infancias, a las adolescencias, y cómo se están asesinando niños y gurises en nuestros barrios. Bueno, es moneda corriente en Ecuador, ¿no? Familias enteras son asesinadas y queda absolutamente impune, habiendo tenido un plan Fénix, ¿no? De seguridad, que así se le llamaba, el plan de Noboa, que no resolvió el problema de fondo y que nos muestra. Y eso,
otra razón por la que traer a Ecuador es porque, bueno, ahí se configura, ¿no?, esto del Estado fallido, esto del Estado que no está presente, lo que eso significa en la vida de las personas en los territorios, un Estado que además no cumple con su obligación de garantizar los derechos humanos, los derechos laborales, la salud, la educación, la alimentación de las personas. ¿Y qué pasa cuando hay otros poderes emergentes que son transnacionales, que no son nacionales, que responden a otros intereses, que están articulados a nivel internacional y regional, como el crimen organizado y el narcotráfico? ¿Qué pasa cuando desembarcan en los territorios? Entonces, poder observar eso y vernos un poco más en el espejo de eso, creo que también puede traer algunas enseñanzas, algunas pistas para pensar y analizar también lo que está sucediendo acá en el Cono Sur. Y para cerrar, este tema de la inseguridad está presente, no solo si se estudia la cuestión de la criminalidad, sino también desde las organizaciones sociales. Y Pablo Fajardo es bien claro en eso, en cómo la preocupación tiene que ser una preocupación también de las organizaciones sociales, porque quedan ahí en el brete, ¿no? O sea, son señalados también como criminales de parte de la policía, de parte de las Fuerzas Armadas, de parte de los agentes de seguridad y del propio gobierno. Entonces quedan también metidos en esa lógica en la que cuando no pensás igual que el gobierno, bueno, estás del lado opuesto y sos de las personas que hay que controlar y atacar y diezmar en los territorios, igual que el narcotráfico y el crimen organizado. Vamos a escuchar lo que traía Pablo Fajardo, que les recordamos es abogado y es parte del equipo jurídico de esta organización UDAP, que trabaja por la justicia ambiental y que organiza a los afectados por la empresa transnacional Chevron Texaco. ¿Qué tal? Bueno, efectivamente, para los colectivos sociales, para los movimientos indígenas, de campesinos, de mujeres, sería impensable un nuevo periodo del señor Daniel Noboa, en la presidencia de la República del Ecuador. Y esto por algunas cosas. O sea, hay que entender que Noboa es un personaje que hace todo el esfuerzo y todo lo posible para satisfacer el poder económico y satisfacer principalmente las decisiones, las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, del FMI como se lo conoce. Y obviamente la receta del FMI tienen algunas cosas, entre ellas lo que llaman el achique del Estado, es decir, tener menos gasto en cuestiones públicas, y eso significa menos en salud, menos en educación, menos en servicio social, y todas esas cosas incrementan las injusticias sociales en el país, incrementan esas brechas sociales, económicas en el país. Y otra cosa importante es también la inseguridad. O sea, Noboa, y al igual que el expresidente Lasso, por ejemplo, eran partidarios de incluso liberar las armas y que todo el mundo tenga armas. Es decir, tienen la gente que quiere las armas, por supuesto. Y los que estamos en el medio, que buscamos la paz, quedamos expuestos a una población armada. Entonces, eso incrementa la criminalidad en el país, por supuesto, ¿no? Y lo siguiente también es, el ir cediendo espacio a la actividad extractiva, minera, petrolera y otras, sobre todo las empresas transnacionales, en la cual el Estado ecuatoriano se ha ido retirando progresivamente de todas las entidades de control del Estado, y esa ausencia del Estado en varios espacios ha sido copada por las empresas o por los grupos irregulares, por delincuentes, por actos de corrupción, o sea, por todo lo malo, diría yo. Entonces el Estado se retira y ese espacio lo ocupan la delincuencia organizada y otros actores corporativos que son parte de esa delincuencia organizada. Entonces, viendo esa realidad, es impensable para los grupos sociales que tengamos a Noboa 4 años más en el poder en la presidencia de la República del Ecuador. Y esto también tiene que ver mucho con la persecución a líderes sociales, a activistas, a defensores de derechos humanos. En el caso nuestro, por ejemplo, en el caso mío particular, como Pablo Fajardo, yo tengo cerca de 10 o 11 denuncias por distintos casos acá en Ecuador, propuestos, implementados por actores del gobierno ecuatoriano, bueno, no solo Noboa, sino también el señor Lasso, Moreno, por empresas petroleras y otras, por defender derechos. Y obviamente hasta ahora hemos ido sorteando, esquivando este tipo de acciones, porque procuramos cuidarnos al máximo posible. Bueno, la intervención de Pablo me parece muy clara en cómo hilvana los diferentes tópicos que tratamos, ¿no? Y cómo pone en el centro algunas cuestiones que ya las traía Marcela, ¿no? Y esto del gobierno
de beneficio del capital transnacional, cómo eso repercute con una política de seguridad nefasta que permite que el Estado no esté presente en los territorios y sí esté presente el crimen organizado y el narcotráfico, y esa promoción, ¿no?, a armarse y a defenderse, y lo que eso implica para las resistencias y para la gente que está en los territorios defendiendo su territorio, en el caso de comunidades indígenas, que es lo que representa también la organización UDAP de Pablo Fajardo, pero también para el común de la gente, ¿no?, en los barrios. O sea, hay un combo bien interesante y preocupante de cuestiones ahí en las que el centro está en el retiro del Estado, y lo que eso significa para la vida de las personas, y también lo que eso significa para organizaciones que están luchando por defender su territorio. Cuando digo defender su territorio, no es evitar solamente que se instale una empresa transnacional, sino defender sus medios de vida, porque reciben alimento de los lugares donde ellos viven, sus formas de medicina, ¿no?, tradicional, su cultura, su economía. O sea, es de verdad defender la vida de esas personas y de esas comunidades que están ahí, y que eso implique poner en riesgo tu vida, porque no hay un Estado presente y porque el capital transnacional se arroga ser agentes de seguridad, ¿no?, para defender su propio negocio, es bien complicado. Entonces, trajimos estas voces, queríamos que estuvieran también los protagonistas y que los escucharan de primera mano, para dar un poco caracterizar un poco mejor la situación de Ecuador. Vamos a seguir con este tema porque la segunda vuelta está en el 13 de abril y habrá que ver a ver qué es lo que hace el gobierno de Noboa, el actual gobierno de Noboa, y monitorear esa situación. Así que muchas gracias, Natalia. Por favor, una vez más. gracias a ustedes. Nos reencontramos en 15 días. Espacio. Claro que sí. Info 24, la actualidad que nos mueve.